El día de hoy hemos planificado realizar un curso de cuidador del paciente anciano con demencia. Así que, bueno, vamos a hablar sobre el tema. El objetivo del curso, entonces, el primero es conocer la definición de la demencia y luego los principales cuidados que se tiene que tener con estos pacientes, ¿verdad? Hemos organizado este curso porque sabemos que el grupo de personas que se encuentra aquí tienen al menos un familiar que tiene este diagnóstico de demencia Alzheimer, así que supongo que tendrán muchas dudas y muchas preocupaciones respecto a cómo va a ser el transcurso de la enfermedad y qué cuidados debemos tener con este tipo de pacientes, ¿sí? Así que, bueno, pues les había enviado por email ayer este material, espero que todos lo hayan recibido, que es el manual para el cuidador de pacientes con demencia. Lo recibieron, ¿verdad? Sí. Muy bien. Este es un manual que fue hecho en España por un grupo de geriatras, psiquiatras, psicólogas y trabajadores sociales. Así que realmente es un manual muy completo y es muy didáctico para que puedan entender los principales conceptos, ¿sí? Entonces vamos a empezar primero a revisar el concepto de demencia, luego vamos a hablar sobre las características de la demencia y luego sobre los cuidados. Entonces vamos a empezar a hablar específicamente sobre demencia. La demencia es una enfermedad crónico y degenerativa en la cual existe una alteración estructural en el cerebro. Lo que van a ver son unas lesiones que se llaman ovillos neurofibrilares, que son una especie de cicatrices de fibrosis de lo que nosotros tenemos posterior a, por ejemplo, cuando nos hemos cortado la piel, ¿sí? Estas cicatrices con fibrosis, pues esas mismas se forman a nivel más pequeño, obviamente, en el cerebro, y entonces esto causa alteración entre las conexiones y por eso los pacientes empiezan a perder luego sus facultades. Debe tener esta pérdida de memoria una duración mínima de 6 meses. No podemos diagnosticarla cuando tiene una duración menor. Debemos haber descartado procesos que pueden llevar a alteración de memoria, como son enfermedades tiroideas, alteraciones de vitaminas y también depresión, que la depresión simula mucho los cuadros de demencia iniciales, ¿sí? Para el diagnóstico también debemos tener en cuenta que esta alteración de memoria va a interferir con las actividades del paciente, tanto las laborales como las sociales. Y para el diagnóstico hacemos diferentes tipos de pruebas que se pueden hacer en un consultorio médico por personas entrenadas, que son test específicos de memoria que están hechos de acuerdo a la situación del paciente, es decir, si es que sabe escribir o no, si es que ha tenido una instrucción superior o no. Y estas tienen puntuaciones y de acuerdo a las puntuaciones nosotros podemos tener una idea de en qué situación se encuentra el paciente. Si es que se tienen dudas o si es que tanto del diagnóstico como del tipo de demencias, entonces también podemos hacer test específicos de neuropsicología con psicólogas especiales entrenadas en ello, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Sí? Yo tengo una, mi mami tiene 72 años y dice que se olvida de las cosas. No sé en qué estado estará ella con su enfermedad. Pues entonces esa es la pregunta usual, la pregunta frecuente que suelen tener los pacientes, ¿no? Primero suelen tener dudas sobre si tienen demencia o no, porque se están empezando a olvidar cosas. Si es que tiene 70 y tantos años, en este grupo de edad suelen haber olvidos benignos, que se llaman. Estos olvidos se suelen presentar por una falta de concentración, digamos. Los pacientes empiezan a pensar en 2 o 3 actividades que van a hacer al mismo tiempo y entonces van a hacer una y se olvidan de la siguiente. Eso es lo que suele pasar. Pero mientras no interfieren con su vida normal, no suele pasar nada. Si esa persona se está aseando normalmente, se está vistiendo normalmente, puede hacer sus tareas, las que hacía usualmente en la casa, por ejemplo, cocinar de la misma manera, puede salir a coger un bus, regresar a su casa, hacer las actividades que usualmente hacía,
pues no existe usualmente ninguna alteración, nada por qué preocuparse, ¿sí? Ahora, empieza a haber problemas cuando sí que se empiezan a olvidar, por ejemplo, las puertas abiertas, salen de la casa y se olvidan las puertas abiertas y luego regresan y no se han acordado, o dejan las cocinas prendidas y se les quema continuamente las cosas, pues entonces sí. De todas maneras, lo que siempre se suele hacer es que hay que vigilar todos los procesos. Nosotros cuando tenemos pacientes con queja subjetiva de memoria, que se llaman, siempre hacemos un análisis y todo, y lo volvemos a ver en 6 meses o en un año, ¿sí? Si es que existe una alteración muy significativa, pues entonces sí tomamos ya otras acciones. Pero vamos, que usualmente si no interfiere con su vida, pues podemos estar tranquilos. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, tú nos mencionaste que es un proceso crónico degenerativo, ¿no es cierto? Sí. ¿Hay una edad, cierta edad que inicia esto o puede ser en cualquier tipo de edad? Por ejemplo, una persona de 40 años empezar ya con este tipo de enfermedad. Sí, esta es una pregunta muy interesante porque existen demencias que sí son de inicio temprano, ¿sí? Entonces una persona de 40 años sí que puede tener una demencia, pero es más usual este tipo de, por ejemplo, de la demencia tipo Alzheimer o demencia vascular, que son las que más vemos en pacientes ancianos, sí que se presentan con más frecuencia mientras más edad tenga el paciente, pero sí que hay de las otras, se llaman demencias de inicio temprano, y esas ya las lleva específicamente un neurólogo, ¿no? Usualmente, siempre un neurólogo.